Muy buenos días, querida iglesia. Pues es una dicha que Dios nos ha dado la oportunidad de estar una vez más aquí con ustedes en casa, para nosotros casa. Tuvimos una bendición muy grande el sábado toda la mañana en la Escuela de Ministerio Activo con el apóstol Wilson, Blanquita, Samuel, que compartió una palabra extraordinaria. Y pues fuimos también bien ministrados, edificados, y como siempre venimos a cargar el tanque, a llenar el tanque, fortalecernos y ser bien bendecidos también. No se diga los tiempos de compañerismo, esos son un exquisito manjar y un postre que siempre tenemos con ellos. Gracias a Dios por su amistad, su aprecio, su cariño. Para nosotros son nuestra familia. Gracias a Dios. Bueno, como bien mencionaba el pastor Samuel, estamos avanzadísimos en el año, casi no se ha sentido. Y realmente este año se abrió en enero con la palabra del año de asignatura, el año de la asignatura. Y es un año en el que nuestras promesas, las promesas que Dios nos dio o promesas que Dios impartió a la iglesia, pues son promesas que se empiezan a energizar, a fortalecer. Empezamos a hacer uso de ellas, orar esperanza contra esperanza por el año de la asignatura. Y en junio, justamente el 1 de junio, Dios puso en el corazón de mi esposa una palabra que a mí me penetró de lado a lado. Es Zacarías 9:12. Y esa palabra, porque yo me siento exactamente como en esa palabra, preso de esperanza. Decía el apóstol Wilson ayer, ¿cuántos tenemos promesas que hemos esperado? O no sé si el apóstol Wilson o Blanquita, pero hemos esperado por años en ellas. Hay muchas que nos sostienen por su cumplimiento y siguen sosteniéndonos y siguen dando, ¿no? La mata dando. Pero hay otras promesas que por algún propósito de Dios no estamos a lo mejor ni preparados para su cumplimiento. Nos explicaba el apóstol Wilson. Todavía, mientras estamos en el proceso de preparación, la promesa no se cumple. Y cuando se cumpla, en esa línea, en esa promesa, terminamos el proceso de preparación. Entonces, esta promesa, Zacarías 9:12, dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Cuántos se sienten prisioneros de esperanza? ¿Verdad? Porque estamos prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio, dice el Señor, que os restauraré el doble. Oh, me da escalofrío cada que la oro, la leo. Desde el 1 de junio abrimos nosotros orando por esta palabra, y cuando el apóstol Wilson nos escribimos y vamos a venir cada hora, Emma me dijo: comparte, orando, escribí este mensaje para la iglesia de ustedes. Pero escuché el mensaje que compartió Samuel el domingo pasado. Yo lo escuché en casa porque me llegan las notificaciones desde aquí del RFC. Entonces abro el video y empiezo a verlo. Y escuché su palabra. Dije: Dios mío, es confirmación de esta palabra. Y su mensaje fue: el llamado es Jesús. El llamado es Jesús. Y ayer a los pastores también nos compartió la misma palabra, e incluso Dios ministró nuevas cosas en el mismo mensaje. Familias, tenemos 7 meses ya avanzados, confiando, creyendo que es el año de la asignatura y esperando en Dios. Promesas. Y quiero decirles, esta palabra es porque no se va a cumplir tampoco sobre nuestra vida la asignatura ni las promesas solo porque Dios las dijo y solo porque Dios es fiel. No, está dada, está declarada, lo ha dicho, pero necesitamos darle una mirada nosotros a nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Y es necesario que nosotros podamos, dice aquí, volver a la fortaleza, para que podamos ver la promesa y la restauración incluso al doble.
El hermano Wayne Myers tiene una frase que dice: la bendición de Dios se encuentra al lado del camino a la obediencia. Todos necesitamos la bendición de Dios, todos buscamos la bendición de Dios, todos dependemos de la bendición de Dios, todos esperamos la bendición de Dios en diferentes áreas y en diferentes niveles, dimensiones y formas. Pero necesitamos examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Decía Samuel ayer, la Biblia es un espejo que nos permite reflejar y podernos mirar cara a cara a través del redarguir del Espíritu Santo, a través de que el Espíritu Santo nos habla en la palabra, nos ministra. Es como la fuente de bronce en el tabernáculo. Tenía por dentro espejos y estaba el agua de la fuente para que el sacerdote lavase las manos y mirase su rostro en la fuente. Es un símil de la palabra, un modelo de lo que la palabra de Dios hace a nuestra vida. Y reflexionando en esto, Jeremías 8:20 dice algo que me pega. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Cuántos pudiesen estar o pudiésemos estar en esa condición? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Estamos en verano. No me equivoco, ¿verdad? Estamos en verano. No permitamos que pase este año. No permitamos que termine el año y nosotros todavía no ser salvos. Y no me refiero necesariamente a algunos que dicen: yo soy salvo en Cristo, ok, pero hay áreas que tenemos que salvar, que tenemos que recuperar, promesas que pudiésemos estar a punto de abortar o abortando. No dejemos que termine, en otras palabras, este año. No dejemos que termine este año sin que hagamos los cambios que necesitamos hacer para estar listos para la asignatura, para el llamado, para la promesa, para las cosas que están esperándonos en los propósitos eternos de Dios. Ahora, volveos a la fortaleza. ¿Qué hay que hacer? Somos prisioneros de... Él lo dijo. Tenemos promesas, sí tenemos promesas. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos está diciendo Dios? El llamado es Jesús. ¿Qué nos está diciendo Dios? Lo mismo en estas palabras: vuélvanse a la fortaleza, para que yo los restaure al doble. Vuélvanse a la fortaleza. Y yo quisiera decirlo bajo un modelo bíblico que, para que nunca se nos olvide, porque tomé una porción de la Biblia y podríamos decir: pero ¿en qué nos volvemos? ¿Cómo nos volvemos a la fortaleza? Escribí 4 pilares, 4 principios que pudiesen abarcar más cada uno de ellos. O sea, lo de cada principio está implícito. Cada principio tiene cosas implícitas, pero quisiera que veamos el modelo de la iglesia primitiva. Los primeros discípulos, los primeros cristianos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Quizá algunos o muchos conozcan esta escritura, otros poco, y otros, para muchos, sea nueva esta escritura. Dice el versículo 41 de Hechos 2: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina, verso 42, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estamos leyendo el libro de los Hechos después de la ascensión del Señor Jesucristo, después del bautismo del Espíritu Santo a los apóstoles y luego el bautismo que se dio sobre los discípulos de los apóstoles, que se bautizaron como 3,000 personas, se añaden. Y la Biblia nos muestra el modelo de la vida cristiana que los primeros cristianos, desde los apóstoles hasta sus discípulos, estaban viviendo. Este es el modelo bíblico del Evangelio. ¿Y cuánto se ha perdido de esto en las congregaciones, en las vidas cristianas del pueblo de Dios? Y nos decía Samuel algo tremendo. Yo nunca he visto videos de ese tipo, pero me imagino cuántas iglesias se han convertido en empresas, club social, se han convertido en lugares de entretenimiento. Y perdonen la palabra, lo digo con mucho respeto a ustedes, no a quien lo hace, no les tengo respeto. Predicadores que son puros payasos, puros espectáculos. Necesitamos volver a la fortaleza. ¿Y cómo nos volvemos? ¿En qué nos volvemos? En el modelo bíblico, en lo que Dios nos mostró, en lo que Dios nos enseñó, en lo que está escrito para dirigir nuestra vida, para corregir el camino. Entonces, primer pilar o primer área en que volvernos. Aunque pongo primero, no necesariamente es lo primero, solo lo puse como primero. ¿Okay? La vida congregacional, esta que tenemos aquí en la mañana, es la sangre, el espíritu, el alma, el corazón del cuerpo de Cristo. La vida cristiana, la vida congregacional. Por ejemplo, el versículo 41, seguimos en Hechos, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué hemos de volvernos a la fortaleza? En perseverar en la enseñanza, en la doctrina que se imparte. Todo lo que se enseña bíblicamente aquí por los pastores, los apóstoles, en eso tenemos que perseverar, poniéndolo en práctica, obedeciéndolo, cuidándolo, aplicándolo. Dice mi esposa, como oyendo la voz, como cuando el Espíritu Santo nos habla, a veces nos habla como oyendo la voz de nuestros pastores, de los apóstoles. ¿Hace cuenta que oímos el tono de voz? Pues en eso hay que perseverar. ¿Cómo me vuelvo a la fortaleza? En la calidad de la vida congregacional. ¿Cuál es esa calidad? De acuerdo al modelo bíblico, perseverando en la enseñanza de los apóstoles, en lo que se nos enseñó, en lo que se nos dijo. Luego dice, en la comunión unos con otros, en el versículo 42. ¿Cómo me vuelvo? Cuando hay comunión. Nada tiene que ver la división con la comunión, con el respeto, las relaciones fraternales, el amor unos a otros, el compañerismo, la unidad. En eso nos tenemos que volver, en el partimiento del pan y en las oraciones. El venir a las reuniones de oración, el orar en casa, el sumarnos a la oración, a la intercesión, compartir el pan, pues tiene que ver tanto con la Santa Cena como compartir el pan de compañerismo. Decía ahorita Samuel, los chavos comparten el pan en forma de pizza, pero comparten el pan, es pan en forma de pizza, ¿verdad? Entonces comparten el pan, comen, es algo íntimo. Comer con alguien tiene que ver con intimar. Y luego oran, se ministran. Esa es una vida congregacional saludable. Y luego dice, disculpen
Un momento. El versículo 46, el 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo hay que estar juntos, jalar juntos? Tenían en común todas las cosas. Cuando habla de tener en común todas las cosas es koinonía, es pensar el mismo pensamiento, estar de acuerdo, es tener en común algo, compartir una visión, compartir una misión, jalar juntos. Versículo 47, 6, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Incluso hasta compartían el compañerismo, la amistad en las casas, cuando se visitan, pero no para chismear, para intrigar, sino para compartir, para ¿cómo estás? Vengo a verte, a ti, tú y yo, nada que ver con los que estén afuera, tú, yo, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Etcétera. Y compartir. Y el versículo 47, la parte A, la primera parte dice, alabando a Dios. Como decía Blanquita, la visión que tuvo ahorita de la alabanza. Es lo que necesitamos, volvernos a este modelo, a estas características, porque estamos, como dice Hebreos 10:25, dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Eso sucede cuando nosotros no estamos viendo la vida congregacional con estas características: perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la alabanza a Dios. La vida cristiana congregacional pierde sentido, valor, expectativa para nosotros. Entonces, como resultado, nuestra conducta es indiferente, apática, fría, es sin un buen resultado, e incluso en la manera en que me doy es en la manera en que recibo. Y por eso venimos todos al mismo servicio, oímos todos la misma palabra, escuchamos todos las mismas alabanzas, pero no todos salimos igual. Unos salen, gloria a Dios, y hablando y rumiando y wow, bendito Dios, aleluya. Y otros salen, ¿por qué? No es el servicio, es como lo viste, como veniste, en la actitud que veniste, en la forma en que lo viste. Todos los apóstoles comieron con Jesús. Todos los apóstoles recibieron la unción de él. Todos los apóstoles lo escucharon, miraron sus ojos, el color de sus ojos, la textura de su piel, su barba. O sea, yo cuando me lo imagino digo, no sé ni cómo has de ser, pero has de ser, como dice la Biblia, el más hermoso de los hijos de los hombres. La unción, cuando caminaba, cuando hacía milagros, todos. Pero uno lo entregó a muerte. ¿Cuál era el problema? ¿Jesús? No. El corazón de ese uno que se sentó a la mesa con él. Y así como ese Judas no es el único. La Biblia dice en Juan capítulo 6 que había como 70 discípulos más, y esos 70 también lo dejaron. Dura palabra es esta, lo acusaron, lo criticaron, murmuraron de él, vámonos. Y vieron sus milagros y su gloria. Entonces, tenemos que volvernos, familia, por nuestro propio bien, a la fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? A Cristo. El llamado es Jesús. Es Jesús. La manera en que venimos a su casa. Eso es lo primero. Bueno, ahorita en esta lista. Venga, reflexione. Yo le pido que el Espíritu Santo, pido al Espíritu Santo y le pido a usted que abra su corazón y que el Espíritu Santo le redarguya y usted acepte. Acepte, dé su brazo a torcer. Y las personas que hoy nos visitan por primera o segunda vez, es una bendición tenerles aquí y que ustedes oigan esta palabra, porque quiero decirles de todo mi corazón
que la vida cristiana es extraordinaria y única, creada por Cristo Jesús el Señor. Y la iglesia es su cuerpo, su familia, y estos lugares son extraordinarios. Y depende de usted que venir y entregarse y experimentar las cosas gloriosas que Dios tiene para su vida. Y si usted llega a ver personas que entraron y salieron hasta peor de cómo llegaron, usted ocúpese de usted y enfóquese en usted, y va a descubrir que es verdad lo que le digo. Ahora, lo segundo en qué hemos de volvernos es en nuestro ministerio, en nuestro servicio a Dios. Dice capítulo 2 de Hechos, versículo 43 y 47. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 47. La siguiente parte: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Tenemos que volver, familias queridas, a la calidad de nuestro servicio y a servir, porque todos Dios nos dio dones, y a todos Dios nos dio un lugar en el cuerpo de Cristo. A todos Dios les dio un lugar en esta congregación, para un propósito, para un objetivo, para una asignación, pero tenemos que volvernos. ¿Y por qué se convierten las iglesias en centros de entretenimiento y en clubes sociales? ¿Y por qué hay predicadores que terminan sintiéndose cómodos con que la gente venga, los escuche y se vaya, aunque no haga nada? Porque se enfocan en sí mismos. Porque su cristianismo es antropocéntrico. Antropos, hombre; céntrico, centro. Su cristianismo es ellos son el centro. Y el cristianismo es cristocéntrico. Todos los que estamos aquí servimos. Su servidor, soy un mesero para ustedes. No soy el siervo de Jehová, soy servidor. Esa palabra a mí no me gusta, porque la han quemado, la han choteado, la han, como que me produce shock eléctrico. Siervo de Jehová. Somos servidores. En este caso, soy su mesero. Jesucristo dijo: ¿quién es mayor, el que sirve a la mesa o el que se sienta a comer? Usted se sentó a comer, yo soy su mesero. Usted es mayor ahora que yo. Usted es el comensal, yo le traigo el plato. Ese es el concepto del ministerio. Y usted igual. Ahorita es el mayor, pero después le toca ser el menor. Entonces necesitamos servirnos unos a otros. Dice, por ejemplo, la Biblia, 1 Corintios 4, del 1 al 2, ¿cómo deben considerarnos? Considérenos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La gente, ¿qué concepto debe de tener de nosotros? 1 Corintios 4, 1 a 2, que somos servidores. ¿Cómo nos deben de tener los hombres? Como servidores de Dios. Nuestros hijos, ¿qué concepto deben de tener de sus padres? Mi padre es servidor de Dios y administrador del reino, de los misterios de Dios. ¿Cómo nos deben de considerar nuestros amigos del trabajo? Como servidores de Dios. Ahí lo dice la palabra. Así pues nos tengan los hombres por servidores de Dios. Tenemos que regresar a ese espíritu de humildad. El servicio trabaja nuestra humildad. El servicio también, por supuesto, que expone nuestros dones, habilidades, agudiza nuestras habilidades, capacidades. Nos bendice como así bendecimos. Dice 1 Pedro 4, 10 al 11, hay que poner al servicio de los demás los dones que hemos recibido de Dios. 1 Pedro 4, 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Se conecta con la anterior, de los multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme,
todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo para una forma u otra, servimos. Entonces los dones que Dios nos dio debemos ponerlos al servicio de los demás. Según la Biblia, Dios creó su iglesia, la primer congregación, en Egipto. Mientras pasaban los siglos, las familias eran esclavas y daban hijos, tenían hijos e hijos, y iba Dios, sabía lo que estaba haciendo. 430 años en promedio se forma la congregación de Dios, la primera iglesia. A través de Moisés, que él elige y llama, los va a liberar de Egipto, pero con propósitos: adorarlo, ofrecer sacrificios y servirle. Si leemos el libro del Éxodo, ahí está escrito, Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificios. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Para qué? El para qué. ¿Para qué? El sentido que le da a algo se puede describir con la palabra ¿para qué? Si yo quiero encontrarle sentido a algo que me pasa, es ¿para qué me pasa? No ¿por qué me pasa? En la tanatología se emplea esa palabra para poder trabajar el duelo de una persona. ¿Para qué sucedió lo que sucedió? Y cuando uno encuentra las respuestas en el proceso ¿para qué?, uno recibe el sentido. Entonces, el sentido de haber salido de Egipto es ¿para qué? Éxodo 7:16. Dios dice este mensaje: y dile, dice Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no lo has querido oír. Yo podría decirlo así: Dios nos ha llamado a todos, familias que vienen por primera vez, Dios le está llamando. Tal vez no me comprenda muchas cosas, pero por lo menos crea y tenga paciencia, crea, espérese tantito y va a ver. Dios nos está diciendo: te he llamado a Cristo para que me sirvas, pero hasta ahorita no me has querido oír. Se lo dijo a Faraón, pero también nos lo dice a nosotros. Y déjeme decírselo con mucho respeto y amor a quienes no estén sirviendo: Dios les llamó a conocerle personalmente para que le sirva, pero hasta ahorita no ha querido oír. De acuerdo a esa palabra. Quiero hacer una pregunta para pasar al punto 3. No es con el propósito de exhibir a nadie. No, porque yo no lo sé. Solo quiero saber. Por favor, tenga confianza, nadie va a pasar aquí al frente ni voy a hacer nada raro, ¿ok? A mí no me gustan cosas raras. Levante su manita los que todavía no están sirviendo en esta congregación y aquí se congregan, ¿ok? Levante su mano. Pastor, ven por favor, Samuel, ven. No se espante, crea por favor, confíe. Esto es para bendición, Levante su mano. Imagínate, mi hermano, con todas esas manos levantadas y se ponen a servir en esta iglesia, qué bendición sería, ¿sí o no? ¡Qué bendición! Este punto es para usted. Usted sería una bendición para esta casa. Gracias, mi hermano. Cada que este brother se para a mi lado me siento como... No. Sí, joder. Okay. Él es hijo del Altísimo, ¿verdad? Oh, sí, vente, brother, porque nos tomen foto. Ah, ¿no? Ah, ya tomaron. Ok. Entonces, miren, familia, Dios, de verdad, dígame, los que levantaron su mano de servir y todos, dígame si siente aquí en su corazón que Dios en su infinito amor nos quiere bendecir, ¿sí o no? ¿Verdad? Y si es capaz
de restaurar el doble. ¿Sí lo cree? Yo también, de toda mi alma. Pero Dios nos dice: vuélvete a la fortaleza. Yo quiero, vuélvete a la fortaleza. Y en este punto, número 1, vuélvase a congregar aquí con otro espíritu, con otra actitud, con otro sentido. Si se trata de adorar, adorar. Si se trata de alabar, alabar. Si se trata de escuchar la palabra con muy buena actitud, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la casa. Y luego empezar a servir, a servir, a servir, a servir. Tercero, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 45 dice así: y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Wow. Cuando yo leo esto en la Escritura, esto es del Nuevo Testamento. Esto es en la era cristiana. Esto lo hicieron con los apóstoles y los discípulos de los discípulos. Y miles de cristianos en ese tiempo lo practicaron. Honestamente, esto se ha perdido prácticamente. Pero sí le digo una cosa: existe. Nosotros, cuando tuvimos oportunidad, orando a Dios, le regalamos un terreno a una madre que tenía esposo, pero que estaba sufriendo mucho, etcétera, etcétera. Y sentimos en el corazón para que si este hombre le hace algo, ella tenga algo. Entonces tomamos el documento, lo entregamos a ella: es para ti. Hay muchas personas que lo practican, sí lo existe todavía, pero no le voy a pedir, ni se asuste, algo como esto. Yo entiendo que nuestra cultura, porque esto es tema de cultura, no es de fe. El que tiene fe lo hace. Es un tema de cultura. Pero lo que sí quiero decir es que se lo expreso para que nos demos cuenta del nivel, de la dimensión en la que se encontraba el amor, el compañerismo, la fe, la entrega, el desapego en esta generación. Y eso hoy en día ha cambiado. Y no le pido que lo haga, solo si le quiere hacer. A nosotros, por la gracia de Dios, claro, hay un contexto, pero una mujer inconversa nos donó todo el terreno de nuestra congregación. ¿Existe? Sí. En cristianos y no cristianos, porque es un don que viene de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios estableció una forma en que nosotros lo honramos y lo adoramos financieramente, y es a través de los diezmos y a través de las ofrendas. Deuteronomio 14, del 22 al 23, mire lo que dice. Deuteronomio 14, 22 y 23: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. ¿Cómo dice el término al principio? Indefectiblemente diezmarás todo el producto. Indefectible quiere decir que no tenga defecto, que no se haga con defecto el diezmo, no se entregue con defecto lo que produce nuestra tierra. En el versículo 23 me llama mucho la atención esto: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Dios todos los días. ¿Sabe, queridas familias, que en el contexto bíblico, como este pasaje, el temor a Dios se mide por la obediencia, se mide por la santificación? Y en este caso, cuando se habla de diezmar, eso es un termómetro que nos permite medirnos a nosotros mismos nuestro temor en obediencia a Dios. Y Dios dice: vuélvete. Y mire, quiero mostrárselo en la Biblia. En Malaquías capítulo 1, versículo 6 al versículo 9,
sin perder todavía Hechos, por favor, Hechos 3, Hechos 2, pero Malaquías 3. Malaquías 1, versículo 6. Gracias, apóstol. Malaquías 1, versículo 6. Mire, la condición del pueblo judío, de los sacerdotes y de los líderes religiosos en la época de Malaquías, terminó su conducta sin honrar a Dios como debería. Vamos a leerlo, versículo 10. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros llamo, permítame, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, fíjese, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dices: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Ahora pues, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová. Versículo 13 y 14. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo robado, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Wow, qué tremendo. Capítulo 2, verso 2. Si no oyeres y si no decís de corazón, para gloria a mi nombre, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Miren, queridas familias, en el Nuevo Testamento, me regreso a Hechos, pero solo escuche, hay una historia que muestra la seriedad y la importancia que tiene el corazón con relación al dinero. Estamos hablando de la vida cristiana, bajo la gracia, no bajo la ley. Y cuando todas estas personas que leímos en Hechos 2, hasta vendían sus propiedades cuando tenían 2 o más propiedades para ponerla a los pies de los apóstoles, bendecir a quien no tenía, etcétera. En ese proceso hubo un matrimonio que se llamó Ananías y Zafira, y ellos tenían una propiedad. Usted lo puede leer esto en Hechos capítulo 5. Y ellos, cuando vendieron la propiedad, en privado hablaron como un matrimonio y acordaron decir que el precio de la venta de la propiedad era diferente. Por ejemplo, costó 1,000,000 el terreno, venderlo. ¿Sabes qué? Vamos a decir que cuesta 500. Damos 500 y nos quedamos con 500 nosotros. Bueno, el Espíritu Santo, familia. Por si nosotros creemos que el Espíritu Santo no se mete en los asuntos de la iglesia, estamos bastante equivocados, no lo conocemos. No se mete en los temas de dinero, no lo conocemos. Si Dios estableció el sistema, ¿cómo no se va a meter? El Espíritu Santo le dice a Pedro, ¿y luego a quién? ¿Verdad? ¿Y luego a quién? Pedro, ellos han mentido a mí. Se atribuye el espíritu, la mentira, la ofensa, el pecado. Y Pedro, escuchando al Espíritu, lo llama Ananías, no para que él fuera condenado, sino para redarguirlo y arrepentirse. Y le dice: ¿en cuánto vendiste la propiedad?
en tanto. Pero has mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué dices eso si es tu dinero, es tu propiedad? No tienes que hacer eso. Y muere. Murió delante de ellos. Puede ser un infarto. Llaman a la esposa. No para que muera, para redarguirla, para que se arrepienta. Vendieron la propiedad en tanto, esperando que la esposa diga, no, la verdad menos, algo pasa aquí, ¿no? No, se mantuvo, se afirmó, y ella ve ahí en los pies de su esposo muerto y cae muerta. Qué testimonio tan fuerte. Para mí eso es fuertísimo. Fuerte, 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 fuerte. ¿Algún mensaje quiere Dios que entendamos? Algo quiere Dios que sepamos en la vida cristiana, el asunto del tema del dinero. Dice el hermano Wayne Myers, cuando el hombre convierte su cartera, es más fácil convertir su corazón. Y la palabra dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Para terminar este punto, Malaquías 3, mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Vea cuántas generaciones llevan así. Y no las guardasteis. Mire lo que dice Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. ¿Cuál es el pasaje, el llamado para restaurar el doble? Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Eso es lo que Dios está demandando al pueblo de Israel, a la generación, y está escrito para nosotros. ¿Qué significa esto entonces, familias queridas? Volveos a la fortaleza en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Quien no lo hace, sea enseñado en hacerlo. Pregunte, acérquese a servidores, a líderes, pregunte, mira, yo no diezmo y creo que si la Biblia lo dice puedo ser enseñado. Quitémonos el prejuicio, busquemos agradar a Dios, busquemos quedar bien con Dios, busquemos hacer lo que Dios quiere. Sea enseñado, sea enseñado. Yo no estoy enseñando todo, ¿verdad? Solamente estoy mostrando una porción de la Biblia, pero hay toda una doctrina. Ahora, si usted ya fue enseñada y usted lo sabe y ha dejado de hacerlo, vuélvase a hacerlo, porque Dios restaurará el doble. Si usted lo hace, pero no lo hace con integridad, entonces sepa que usted lo está haciendo. Si da, gracias a Dios por lo que da y Dios le bendiga, pero no le va a bendecir igual. Porque Dios estableció que debe ser indefectiblemente. Es decir, que si usted gana una cantidad por salario, debe ser íntegro su diezmo, no debe de pellizcarle. Porque sabe, si no lo sabe, yo se lo voy a decir, la Biblia dice que el que trata de recuperar, también lo dice, el que trata de recuperar el diezmo, dice la Biblia, pagará 5 veces lo recuperado. Pero quizá usted diga, no, yo nunca he leído eso. Pues es porque no ha leído la Biblia. Y por eso es que no hacemos un chorro de cosas y hacemos un chorro de cosas. Porque nos falta leerla de pasta a pasta varias veces. Entonces la Biblia dice eso. Por eso es el temor que debe caer en el corazón. Si usted tiene un negocio, usted debe saber cuánto deja de ganancia su negocio y con integridad aparte su diezmo de sus ganancias. Porque si no, usted está trayendo su diezmo espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, como los del pueblo de Israel. Llevaban animalitos
cojos, ciegos o tuertos o enfermos. ¿Por qué? Porque ese animalito ya no lo podían vender al mismo precio. No le ganaban, no les costaba, ¿me comprende? No les representaba un dar, sino más bien ese animal era una pérdida. Entonces, pues llévalo al templo, ofrécelo al Señor en sacrificio, cumplimos con la ley y no le pierdo a mi negocio. Eso es lo que Dios dijo. ¿Por qué hacen eso conmigo? Si yo los he bendecido y los bendeciré, si yo soy Señor, estoy encima de los príncipes. Si eso no lo haces ni siquiera con un príncipe humano, ¿por qué, dice Dios, lo hacen conmigo? Si soy gran rey. Y eso pasa, familias, pero ¿sabe qué sucede en nuestro corazón? Nos hemos relajado, hemos perdido temor a Dios, hemos perdido fe en lo que hacemos, fe en la forma en que nos congregamos, fe en la forma en que servimos, fe en la forma en que damos, y por eso tenemos una vida cristiana, como dice la Escritura, lo que no se hace de fe es pecado. Porque es por fe, todo. Antes de que el diezmo se estableciera por ley, fue primero por fe. Y por eso Abraham es el padre de la fe, porque ese hombre todo lo que hacía lo hacía por fe. Y por eso Dios lo constituyó como padre de toda la fe para judíos y no judíos. Entonces, eso es lo que tenemos que volvernos, familia, porque Dios quiere restaurar el doble, porque somos prisioneros de esperanza, y mientras nosotros no nos volvamos a la fortaleza, seguiremos esperando en las promesas y no veremos su cumplimiento. Y el problema no es Dios, el problema es que no me vuelvo a la fortaleza, el problema es que el llamado es Jesús y estoy perdido. Y Dios desea darnos hasta el doble, restaurarnos. Así que si usted ya lo hacía, hágalo bien, al 100, honre a Dios con temor y con íntegra fidelidad. Y dice Dios en Malaquías, pruébame, ¿sí o no? Pruébame y verás, Malaquías 3:10, si no te abro las ventanas de los cielos y te doy hasta que sobre y abunde. Ahí está. Vea cómo nos habla Dios, cómo nos trata. No es para Él, es para que nos bendiga. ¿Me comprende? No es para Él, es para que nos bendiga. Así que, queridas familias, ¿en qué hemos de volvernos? En nuestros diezmos y ofrendas también. Y por último, para concluir, ¿en qué hemos de volvernos? En nuestra santidad, en nuestra santificación. Me gustó mucho esta imagen que vi en la página. Por cierto, puse todas las imágenes de RFC porque es un tema para RFC. ¿Qué dice ahí el apóstol Wilson? El corazón limpio es indispensable para ver a Dios en tu vida, sea matrimonio, familia, trabajo o nación. ¿En qué hemos de volvernos? En la limpieza del corazón, en la santidad. ¿Qué dice en Hechos 2:43? Dice, y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. La iglesia en la primera iglesia había temor a Dios, y el temor a Dios producía en ellos reverencia, obediencia, entrega, adoración, servicio, una vida congregacional, una perseverancia en la doctrina, porque la santidad finalmente nos llevará a eso. Puse estos textos bíblicos solo para leerlos así rápido y luego leemos un texto más y vamos cerrando. Salmo 93:5. La santidad conviene a su casa familia.
Salmo 93:5. La santidad conviene a su casa. Usted y yo, según la Biblia, somos templo del Espíritu Santo, somos su casa, y la santidad nos conviene. O sea, es como un negocio que conviene, ¿me explico? Conviene, me conviene la santidad, nos conviene santificarnos. ¿Qué dice Isaías 35:8? No sé, hermana, si está la diapositiva donde tengo los textos bíblicos. Ahí es una diapositiva donde tengo la lista. Ahí, esa mera. Gracias. Salmo 93:5, la santidad conviene a su casa. Isaías 35:8, camino de santidad. Nadie se extraviará por el camino de la santidad, por torpe que sea. Fíjese bien qué palabra. La Biblia dice en Isaías 35:8, por torpe que sea un ser humano, no se extraviará si su camino es la santidad. Si usted dice, es que yo no conozco mucho de la Biblia, no esto, no lo otro, ok, pero si usted tan solo por integridad, por moral, por conciencia de pecado, sigue ese camino, usted nunca ni yo nos vamos a extraviar, jamás. Sabremos qué decisiones tomar, qué hacer, qué no hacer, para dónde ir, para dónde no ir. Eso, por el camino de la santidad, porque el Espíritu Santo nos hablará a través de nuestra propia conciencia. Nadie se extraviará, por tonto que sea, del camino de santidad. Isaías 57:15 dice, yo habito en la altura y la santidad. Es decir, así como Dios habita en el cielo, también habita donde hay santidad. Si en mi templo que soy yo hay santidad, el Espíritu Santo habita. Si en mi casa hay santidad, el Espíritu Santo habita. Si en mi trabajo, aunque sea usted empleado, su metro cuadrado del trabajo hay santidad, ahí está el Espíritu Santo con usted. Si en su vehículo hay santidad, ahí está el Espíritu Santo. Yo habito en la santidad. Primera Tesalonicenses 4:7. Dios nos llamó no a inmundicia, sino a santificación. Nos llamó. Y 2 Corintios 7:1. Es así, querida hermana. 2 Corintios 7:1. Por favor, si me ayuda, leamos ese texto bíblico. Mire lo que dice la Escritura en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿somos presos de esperanza? ¿Tenemos tales promesas? ¿Esperamos una asignación? ¿Qué hay que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor a Dios. El temor a Dios nos perfecciona la santidad. ¿Qué había en el pueblo de la iglesia primitiva cristiana? Temor. Temor, y había temor en el pueblo. ¿A qué los llevaba? A santificación. Miren, familias, quiero ser muy claro con esto. Si revisáramos, le voy a dar un ejemplo. Si revisáramos el celular y la computadora de los que estamos aquí, con mucho respeto, ¿cuántos de ustedes están libres, están santificados en eso? ¿O cuántos en el pueblo de Dios, para que nadie lo personalice, está lleno tu celular de pornografía, de TikToks con mujeres desnudas y semidesnudas? Y no sé cuántas cosas existan porque no las veo, pero me imagino. ¿De cuántos videos? Mande. Conversaciones. ¿De cuántos jóvenes podrían decir, aquí está mi celular? Si ahorita lo hiciéramos, a ver, no lo vamos a hacer, lógico. Ni quiero, porque entre menos uno sepa es más feliz. No, sí, entre más ignoras, más feliz eres. En el buen sentido de ignorar. Pero si agarráramos aquí, a ver, al azar, en una canasta, sin que nadie sepa de quién es, agárratelo, desbloqueado, búscale. Con un chavo que sabe buscar. Yo soy medio papa, pero un chavo, a ver, métete aquí, métete acá y a ver,
todas las redes sociales, sus conversaciones. ¿Cuántos del pueblo de Dios no está santificado? ¿Cuánto pecado moral hay en los ojos, en la oficina, en el transporte público, caminando por la calle, parándose en los puestos de periódicos a ver el Universal, pero al lado está Playboy? ¿Cuántos de nosotros tenemos relajadísima el estándar de lo que es la moral de Dios y hemos antepuesto nuestro propio código de moral? Tenemos que santificarnos por el temor a Dios, hombres y mujeres. Porque a veces los padres se quejan de sus hijos, pero los padres están igual o peor. Y a santidad nos llamó el Señor. Así que, concluyendo, si nos congregamos fielmente, pero no hay santidad, nos vamos a volver religiosos. Si nos ponemos al servicio nuestros dones de los demás sin santidad, nos vamos a volver arrogantes y autoritarios. Si diezmamos incluso con fidelidad y generosidad sin santidad, nos vamos a poner orgullosos. Y si oramos y lo adoramos en la congregación sin santidad, dice Dios, nadie me verá. Porque sin santidad nadie verá manifestado al Señor. Queridas familias que vienen por primera vez, la vida cristiana la diseñó Cristo para que se viva como Cristo dijo, no para que se viva como hemos oído o como hemos visto. La vida cristiana se vive como Dios dijo que se vive. Y la vida cristiana es como Él dijo que es, no como alguien nos dice que es o nos lo modela. Su propia moral. El estándar de Dios está en su palabra. Y necesitamos santificarnos. Y quisiera concluir, si me lo permiten. Tuve una visión hace poco, no mucho. Estaba yo orando y aquí del lado izquierdo, a la altura de mi cabeza, con los ojos abiertos, yo vi esta imagen que les voy a presentar. La busqué y gracias a Dios la encontré, porque así como la van a ver, así la vi. Mi querida hermana, por favor, la imagen de la primera imagen de eso que ustedes ven ahí. Esta visión tuve, igualita, así. No era un cuerpo físico completo, era un palitos como dibujamos de niños. Eso es lo que vi. Y una escalera tal cual. Y lo que ven alrededor blanco, igualito lo vi. Todo blanco, no había paredes, no había piso, no había a dónde llegar. Y mientras yo oraba, dije, Dios mío, ¿esto qué significa? Y Dios me hizo entender. No puedo explicar los detalles porque eso no se puede, pero pude entender esto. La escalera termina ahí. Y para mí que veo, no hay más camino. No hay a dónde ir. Solo para abajo. Pero no hay a dónde ir. Y no hay a dónde avanzar. Y le dije, Señor, esa escalera no hay nada alrededor, ni adelante ni atrás, no hay nada. ¿Qué significa? Y me dijo, lo hay. Arriba, en el último escalón, hay una puerta que te lleva a otro nivel. Y dije, pero no hay. Me dice, la hay. Esa puerta solo se dibuja y se abre con santidad. Ningún hombre la puede ver, ni tiene la llave para abrir. Si se santifica a sí mismo, se dibujará la puerta y podrá entrar por ella. Entonces lo llevaré a los escalones y niveles siguientes en su vida. Y entonces comprendí esto. Pon la otra, por favor.
comprendí esto, que nosotros en Cristo Jesús, por la sangre de Jesucristo que nos limpia, nos lava, que es en realidad la que nos va a llevar al cielo, la sangre de Cristo. Nadie vamos a ser más santos de lo que la sangre de Cristo nos santifica. Pero el tema aquí es que nuestra voluntad humana sea puesta en santificarnos a nosotros mismos, porque Jesús mismo, que era santo, dijo: yo me he santificado por amor a vosotros. Entonces tenemos que santificarnos, no conformarnos, porque Jesús nos santificó, y con eso confiarnos por su sangre tenemos acceso al trono celestial, sino nosotros mismos por nuestra voluntad consciente santificarnos. Entonces Dios me hizo entender esto: yo puedo caminar en Cristo con conocimiento, con servicio, con ser un dador, tener fe, pero no voy a lograr entrar a este nivel de arriba, sino que yo voy a fluctuar en ese nivel de mi vida cristiana, y no voy a poder llegar arriba y más allá sin la santificación de mí mismo. ¿Y qué significa? Que cuando esa puerta se abre, yo os restauraré el doble. Esos escalones van a aparecer arriba. ¿Me comprende? Entonces nos va a llevar a otro nivel. O cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que el Señor ha reservado para los que le aman. Y los que lo amamos, nos debemos santificar a nosotros mismos. Por favor, pongámonos de pie. ¿Recuerdan ustedes? Estábamos orando y adorando a Dios hace un momento, y esto nunca lo había visto así. Es la primera vez que lo voy a decir, porque no lo entendía así, pero lo entendí en la adoración y en la alabanza. Cuando Blanquita estaba ministrando, vino a mí esto. En el arca de Noé, ¿quién cerró la puerta? ¿Y quién era el único que podía abrir la puerta? Me recordó la visión. Es una puerta que no podremos abrir. Y cuando Dios abrió la puerta del arca, la abrió después de que todo el pecado de la tierra fue consumado. Cuando Dios abrió la puerta del arca, es cuando todo el pecado fue consumado, fue cubierto, quitado. La puerta que pudiésemos estar esperando abrirse y el nivel al que pudiésemos esperar ir, vendrá si nos volvemos a la fortaleza en santidad. Queridas familias, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a volvernos a la fortaleza con mucha integridad. Podremos quedarle mal a los hombres, pero si quedamos bien con Dios, eso es lo más importante. Es lo más importante. Querido Padre que estás en el cielo, de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, este día queremos pedirte que nos perdones, porque no nos hemos vuelto o nos dejamos devolver a ti la fortaleza de nuestra vida, porque no entendimos o dejamos de entender que el llamado es Jesús. Él es la puerta y Él es puerta de santidad. Queremos pedirte que nos perdones por nuestra manera de congregarnos, que habíamos perdido esa visión de congregarnos con integridad, con entrega, con perfección, como lo describe tu palabra, porque dejamos de servirte o no te hemos servido y tú nos llamaste a servirte, porque no hemos diezmado como deberíamos, o no lo hemos hecho, o lo dejamos de hacer. Perdónanos.
Perdónanos porque hemos pecado. Perdónanos por el pecado que pudiésemos estar cometiendo o hayamos cometido. Perdónanos por la sangre de Jesucristo. Límpianos, santifícanos, redímenos del castigo, como dice tu palabra. Ten misericordia y perdónanos, santifícanos. Yo deseo a partir de hoy santificarme a mí mismo en el nombre de Jesucristo. Yo quiero, Señor, entrar a otro nivel en mi vida. No deseo fluctuar en el mismo nivel, en el mismo estándar. Quiero ir más allá, hacer lo que tenga que hacer para santificarme a mí mismo. Ayúdame a hacerlo cada que me dé cuenta, progresivamente, continuamente, constantemente, conforme se vaya presentando y me dé cuenta, santificarme a mí mismo para ti, Señor. Ayúdame, porque en verdad lo deseo, lo anhelo de todo corazón. Oh Padre, ayúdanos. Antes de adorar un momento al Señor, que sería maravilloso hacerlo, las personas que vienen por primera vez, yo quisiera preguntarles si ustedes desean que oremos por ustedes. Dios les llama. Ustedes vinieron aquí con un propósito, primera o segunda vez, que podamos orar por ustedes y que experimenten la vida abundante y sobrenatural que Dios puede darnos a todos los que nos llama a volvernos a la fortaleza. Si así lo desean, hay personas aquí del lado derecho e izquierdo, pueden venir. Vengan, los 4. Ustedes van a pasar para orar. Muy bien, hay familia, hay personas aquí que vamos a orar por ustedes. Así que si desean hacerlo las personas que vienen por primera vez, vengan. Les invito para que oremos, no se vayan sin que oremos por ustedes, les bendigamos y puedan experimentar esa gracia de Dios a sus vidas. Mientras se preparan para pasar, se deciden en pasar, ¿les parece bien si adoramos al Rey y lo glorificamos? Amén. Gracias te damos, Señor. El día de ayer y hoy en la mañana también me recordaba Dios este pasaje. Está en Salmo 84:5 y me recordaba esto. Y el Salmo dice: cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de las lágrimas lo convierten en manantial, y también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Si tú has estado batallando en tus propias fuerzas, es normal que estés exhausto. Si tú has estado caminando por situaciones difíciles, es normal que llores. Pero si tu fortaleza está en Dios, Él vuelve todo lo malo en manantiales. Si tu fortaleza está en Dios, si tú estás caminando en sus caminos, serás bienaventurado. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de regresar a Jesús. Es tiempo de recordarnos que el llamado es Jesús. Amén. ¿Recibió hoy de Jesús? ¿Recibió hoy palabra? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor por la palabra recibida el día de hoy?